Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y hoy vamos a hablar sobre el tema de las imágenes sagradas, sobre el tema de la idolatría. Vamos justamente a establecer a la luz de las Escrituras esta diferenciación entre imágenes sagradas e imágenes idolátricas o ídolos. ¿Qué es lo que prohíben las Sagradas Escrituras? ¿Es verdad que las Sagradas Escrituras prohíben las imágenes? ¿O lo que prohíben las Sagradas Escrituras son los ídolos? Vamos entonces, a la luz de los textos bíblicos, a ofrecer una respuesta sobre el particular. Empezamos con lo siguiente. Encontramos en el capítulo 20 del Éxodo, en el verso 4 particularmente, una prohibición que algunos hermanitos utilizan para acusar a la iglesia de idolatría. Porque ese versículo así a secas, el versículo 4 del capítulo 20, va a decir no te harás imágenes, ¿verdad? Pero omitimos el verso tercero, que le da sentido, y el verso quinto, que le da el contexto. Justamente en el verso tercero viene el mandato del Señor. Éxodo 23, el Señor va a decir lo siguiente: no tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el mandamiento, ¿okay? Ese es el mandamiento. No tendrás otros dioses fuera de mí. Yahvé nos dice, yo soy tu único Dios. Entonces censura el hecho de tener otros dioses. Por tanto, esos otros dioses, esas divinidades, no son cosas distintas que ídolos. Cuando uno busca la definición de ídolos, encuentra que básicamente no es otra cosa que una representación, una escultura, a la cual se le da el carácter de divinidad y se trata como a la divinidad misma y se le rinde culto, se le rinde adoración. Por eso la palabra idolatría es compuesta, ¿verdad? Ídolo, aquello entonces que representa la divinidad, y latría, adoración, y se le da adoración. Por tanto, el Señor, después de advertir que no debemos tener otros dioses fuera de Él, allí nos va a decir que no debemos tener esculturas ni imágenes. Dice, no te harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen de nada. ¿Por qué? El Señor va a añadir cuál es la razón de esto. Ya no los había dicho. Primeramente, no tendrás dioses fuera de mí. Ahora va a rematar con lo siguiente: no te postrarás ante ellas, es decir, ante esas esculturas que van a fungir como otros dioses fuera de él. Y con esto faltamos al mandamiento. Al tener esculturas de dioses extraños, entonces le rendimos culto. No te postrarás ante ellas. No les darás culto, porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso, o sea, soy el único Dios. Tú, al hacerte una escultura, al darle la categoría de Dios a esa escultura y al rendirte ante ella, al darle culto a ella, al postrarte ante ella, al tratarla como Dios a ella, estás incurriendo en la falta a este mandato, estás teniendo un Dios extraño, y eso es la idolatría. Entonces vamos a ver si lo que el Señor quiso fue simplemente prohibir las imágenes, como puede desprenderse de la lectura simple, ligera de solo el versículo cuarto, o si lo que el Señor quiso fue prohibir, como vemos el contexto, prohibir las imágenes idolátricas, prohibir los ídolos, prohibir todo aquello que, siendo una imagen, le estemos dando la categoría de Dios y la tratemos como Dios. Eso es la prohibición. Porque se trata de prohibición de imágenes, simplemente, como algunos dicen. Vamos a ver que solo versículos más adelante, en el versículo 25, vamos a ver en el capítulo 25, perdón, del mismo Éxodo, vamos a ver al Señor él mismo mandando a hacer imágenes. ¿Cómo un Dios se contradice de esta manera? ¿Cómo así que Dios me acaba de pedir en el capítulo 20, verso 4, que no te hagas imagen de cosa alguna que esté en los cielos, de cosa alguna que esté en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra? No te hagas imagen de nada de eso. Y luego en el capítulo 25 va a decir, hazte por favor la imagen de unos querubines. A ver, Dios, me confundes. Me acabas de pedir que no me hagas imagen, no me haga imágenes, y ahora me estás pidiendo que haga imagen.
Entonces eso nos da la respuesta. Pero vamos a ver lo que ocurrió justamente cuando el Señor está dándole este mandato a Moisés. Recordemos que el pueblo hebreo acababa de salir de su esclavitud por más de 400 años en Egipto y había justamente allá estado en todo ese contexto idolátrico de los egipcios. De hecho, iba a entrar ahora a las tierras que Dios había prometido, de tierras cananeas, por ejemplo, donde se adoraban dioses como Artastés, y vamos a ver otra cantidad de dioses que se adoraban, falsos, otros dioses fuera del Señor, esas esculturas idolátricas que se adoraban, y por eso el Señor manda imperativamente a que no se construyan dioses los israelitas y tengan a estos dioses como su Dios verdadero. Y esto es lo que pasaba justamente mientras Moisés estaba recibiendo las leyes. El pueblo, que estaba como desesperado porque Moisés no aparecía, entonces de las cosas que traía de oro, empezó a quitárselas, a fundirlas y construyó un becerro de oro. ¿Ahí habían pecado con la construcción del becerro? No, era una imagen, no había ningún pecado porque hubieran hecho un becerro. ¿Cuál fue el problema del pueblo hebreo? Que cuando construye ese becerro, se postra ante él, miren que ya vamos faltando al mandato, se postra ante el becerro y exclama: este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto. Fíjense ustedes que lo que ha hecho aquí el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, es justamente construir su propio Dios. Ese becerro para ellos era el Dios que los había sacado de Egipto. O sea, el Dios de dioses, el Dios todopoderoso, era para ellos ese animal que se construyeron en esa fundición que hicieron de oro. Y esa es la censura. De hecho, el salmista va a decir: en el Horeb, allá en el monte, en el Horeb, cambiaron la gloria de Dios, la gloria de Dios, por un becerro, por un toro, por un buey que come hierba, dice el salmista censurando la insensatez de los israelitas. Cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Esa fue la idolatría del pueblo. Construyen una imagen, una escultura, le dan la categoría de Dios. Esa escultura es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto y se postran ante ella y la tratan como su Dios. ¿Ok? Bien, dicho eso, entonces vamos a ver lo que termina ocurriendo en el capítulo 25 que decía hace un rato, donde el Señor manda a hacer una imagen de querubines, ¿verdad? Dice: harás dos imágenes de querubines, los construirás, los harás de oro macizo a lado y lado del arca. El Señor mandó a hacer la imagen de dos querubines. Algunos dirán: es que el Señor fue el que lo mandó. Si Él lo mandó, pues se hizo. Y fue porque se trató de un mandato del Señor. Pero ya vamos a ver que hay otras esculturas, imágenes que son hechas y no propiamente por mandato del Señor, pero son para propiciar el culto divino. ¿Qué es lo que quiero señalar con este primer ejemplo para ahondar un poquito en esto de la idolatría? Que la imagen del becerro de oro fue contraria al culto del único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque construyó otro Dios al cual le dio el carácter del Dios que los había sacado de Egipto, ¿verdad? Ese becerro para ellos era su Dios. Eso es la idolatría. Mientras que la imagen de los querubines, la escultura de los querubines, era una imagen para propiciar el culto al único Dios verdadero. Miren la diferencia. La imagen de los querubines puesta en el arca, en el propiciatorio del arca de la alianza, era una imagen para propiciar el culto al único Dios verdadero. Por tanto, cualquier imagen que se tenga que lo que haga es propiciar el culto al único Dios verdadero, no amerita censura alguna, ¿verdad? No amerita censura alguna porque está justamente propiciando el culto al único Dios verdadero, a Yahvé. Pero veamos algo muy interesante del pueblo y de la cultura del pueblo de Israel para poder entender la idolatría. Porque algunos, cuando empiezan a ver que en los textos bíblicos de Levítico, de Deuteronomio, de varios de los profetas, incluso el Salmo 115 y otros, se hace referencia a imágenes que tienen ojos y que no ven, que tienen garganta y que no hablan,
que tienen manos y no tocan, que tienen pies y no caminan, ¿cierto? Cuando se hace referencia a todas esas imágenes idolátricas, entonces vienen y dicen, los católicos tienen imágenes. Y entonces eso es la imagen de María Santísima, eso es idolatría. La imagen que tienen en honor a San Pedro, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, eso es idolatría, porque son imágenes que tienen ojos y no ven, ¿no? Como la de los querubines, también tenían ojos y no ven, ¿verdad? Y no veían los querubines con los ojos que tenían las imágenes. Entonces vamos a ver cuál es el fondo de todo esto. Y justamente el pueblo de Israel estuvo siempre, digamos, mezclado con todo este contexto idolátrico. Hace un rato decía que el Señor dio estos mandatos recién salían de Egipto. Recordemos que recién salieron y ya estaban haciendo el becerro de oro. Posteriormente vemos como a la muerte de Moisés y le sigue Josué, cuando ellos llegan y ya van a entrar a la tierra que Dios les había prometido y están justamente en Siquén, ahí hacen un pacto y ellos habían visto durante 40 años que estuvieron transitando por el desierto, habían visto todo lo que se hacía en los pueblos de los amonitas, de los hititas, de los moabitas, ¿verdad? De los de Sidón, todo lo que ocurría y los dioses que adoraban en esos distintos pueblos. Entonces Josué les va a decir, bueno, vamos aquí a ver cómo es que estamos. O servimos a nuestro Dios, al único Dios verdadero, o van a servir a los ídolos, a estos dioses extraños, a estos dioses extranjeros que adoraron todos estos pueblos por lo que estuvimos pasando. Lo que soy yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor, al único Dios verdadero. Entonces ahí se estaba tratando de hacer una especie de pacto para dejar, ya entrar a la tierra que Dios promete, dejar de lado todo el contexto idolátrico y toda la idolatría. Algo muy parecido a lo que le había pasado en su momento a Jacob, cuando después de haber estado en Betel y haber visto la gloria de Dios, se va hacia tierras arameas, se encuentra ya a su mujer, la mujer roba un terafín, la palabra que se utiliza ahí para hablar de un diosecillo, un ídolo, lo roba la mujer. Y bueno, y cuando van llegando nuevamente a Betel, estando antes de llegar, Jacob también dice, bueno, si te traen ídolos, todos los siervos que traía Jacob con las mujeres con las que se venía de tierras arameas, dice, bueno, vamos a llegar a Betel, que significa casa de Dios, vamos a llegar a nuestras tierras, todo lo que sea idolátrico, déjenlo afuera. Cualquier ídolo que tengan, déjenlo afuera, despójense de esos ídolos. Entonces aquí Josué hace algo similar. Y vamos entonces a ver que el pueblo luego caminó muchos años mezclado todavía con esto de la idolatría. Incluso cuando ya se erige en monarquía con David y le sucede Salomón, vamos a ver que Salomón también construye en el templo imágenes, hace las imágenes no solo de los querubines, sino otras imágenes que nos narran los textos bíblicos, y estas imágenes no se le mandaron a hacer a Salomón, Salomón las hizo a motu propio, y luego Dios mostró su complacencia sobre esas imágenes que están en el templo. No hubo idolatría en esas imágenes porque eran imágenes sagradas que propiciaban el culto al único Dios verdadero. Pero viene un tema muy particular que es lo que quiero señalar. Ya en su ancianidad, Salomón desvía su corazón. Las escrituras nos cuentan que Salomón se había unido a mujeres de Sidón, sidonías, a mujeres amonitas, a mujeres moabitas, a mujeres hititas, y había hecho toda esta mezcla con estas mujeres. De hecho nos cuentan que Salomón tuvo cerca de 1000 mujeres, ¿no? 700 en categoría de princesas y 300 en categoría de concubinas. Entonces él se mezcla con todas estas mujeres y dicen las escrituras que ya en su ancianidad, y eso es muy importante, su corazón se desvía por estas mujeres y construye al este de Jerusalén, construye altares para que se adoren allí a estos dioses extranjeros. Construye altar para que se adore al dios de los moabitas. Y aquí quiero recordar que los moabitas descendían de Moab. Recordemos que Moab había sido uno de los hijos nacidos de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Entonces el pueblo moabita era un pueblo marcadamente pagano. Ese pueblo tenía pues un dios nacional que ellos adoraban, el dios Quemos, ¿verdad? El dios Quemos. Y este dios Quemos, al cual hasta se le ofrecían humanos, personas, era el dios nacional de los moabitas.
Un hallazgo arqueológico cerca del año 850 a.C. que se conoce como la estela de Meshá. Meshá fue justamente un rey de los moabitas que gobernó en el año 850. Estoy diciendo que la estela que se encuentra, la estela de Meshá que se encuentra, data del año 850 a.C., pero fue encontrada en el año 1800, en los años 1800. Esta estela tiene una inscripción, que son 34 líneas que tiene en idioma paleo-hebreo, y una de estas líneas, de hecho la primera, cuenta las hazañas del rey Meshá, en la cual da honor, tributo a su dios, ¿verdad? Al dios Quemos, que adoraban los moabitas. Entonces, a este dios moabita, a Quemos, Salomón en su ancianidad le manda a construir un altar, y para que sus mujeres adoraran allí, y su gente, estas familias de sus mujeres, adoraran allí. Pero no solo al dios de los moabitas, también se nos cuenta que al dios de los amonitas, y recordemos que los amonitas descienden de Ben-Amín. Ben-Amín era justamente otro de los hijos de Lot, nacidos en la relación incestuosa con una de sus hijas. Entonces también esa relación idolátrica, pagana, es la que muestra que había en esta población amonita. Recordemos que tanto los amonitas como los moabitas es lo que hoy es Jordania, ¿verdad? La Jordania actual. Pero aquí lo que quiero señalar es ese contexto idolátrico. Aquí ellos adoraban a su dios Malcón, este dios Malcón que adoraban los amonitas, le rendían todo el tributo como Dios, y Salomón en su ancianidad le manda a hacer un altar a este dios, y hay entonces una efigie de este dios allí en el propio Jerusalén, ¿verdad? Entonces vemos cómo la idolatría está mostrándonos que no se trata de una imagen sagrada, que no se trata de la imagen de la mamá de Jesús, que no se trata de la imagen de Jesús, que no se trata de la imagen de uno de los apóstoles que su testimonio de fe nos impulsa a adorar al único Dios verdadero. No se trata de eso, se trata de la imagen de otro Dios. En este caso estamos viendo la idolatría en el pueblo de Israel, ¿verdad? También Salomón en su ancianidad mandó a hacer construir un altar al dios de los sidonías, ¿verdad? De los sidonías, que fueron los descendientes de Sidón. Sidón fue el hijo mayor de Canaán. Canaán, recordemos que fue una tierra también completamente pagana en su momento. De hecho, Canaán fue descendiente de Can, uno de los hijos de Noé. Can tiene pues 4 hijos, Misraín, que es Israel, otro de sus hijos fue lo que conocemos como Etiopía, o sea, es decir, Cus, Pud, que también es Siria, según Flavio Josefo. Entonces, esta descendencia que nos cuentan las escrituras, pero lo que quiero señalar es que de acá nace Canaán, ¿verdad? De Can nace Canaán, y de Canaán nace Sidón. Y todos los sidonías descienden de aquí de Sidón y de toda esta cultura también pagana. Pues bien, Salomón tomó mujer de allí, de Sidón, y en su ancianidad manda a construir un dios, un ídolo al dios de los sidonías, que era justamente Artastés, era una diosa conocida allí también como la diosa de los cielos, ¿no? De la luna, de las estrellas. Entonces todo está claro que lo que justamente se adoraban eran verdaderas figuras que para ellos significaban el desconocimiento del único Dios verdadero y la erección del ídolo que estimaban ellos como su propio Dios. Entonces esos eran la idolatría realmente. Entonces cuando vemos pasajes en las escrituras que nos dicen que tienen ojos y no ven, se están refiriendo a esto, ¿verdad? A estos ídolos absolutamente paganos, encontramos nosotros también que en el decurso de las escrituras, todo lo que encontramos aquí, pues además otros ídolos que el pueblo hebreo adoraba. Y vemos que cerca pues digamos, después que muere Salomón, le sucede su hijo Jeroboam. Y aquí viene una división de su hijo Roboam, perdón. Después de Salomón le sucede su hijo Roboam, hay una división en el reino de Israel,
queda la parte norte donde hay 10 tribus gobernando Jeroboam y en la parte sur Roboam. Pues bien, Jeroboam mandó a construir altares, sobre todo Betel, que era casa de Dios, como le había bautizado Jacob. Allá en Betel y en Dan también mandó a hacer unas estatuas a un gran becerro, ¿verdad? Como el dios Baal que ellos celebraban allí, a un dios pagano. Entonces celebraron tanto en Dan como en Betel, que por eso el profeta Amós ya no llama Betel de esa manera. Betel, que significa Bet, casa, el Dios. Ya no lo llama casa de Dios, sino lo llama Bet Amin, es decir, casa de Bet Aben, casa de iniquidad. Casa de iniquidad. ¿Por qué? Porque se contagiaron con toda la idolatría en toda la parte norte del reino en Israel. Y ahí empezaron entonces todas estas construcciones, se ordenaron sacerdotes para Baal, templos para Baal, y todo eso empezó a contagiar toda esa parte norte de Israel. Esos eran los ídolos que el pueblo de Israel asumía como tal. Y por eso entendemos también y vemos cómo en época del del rey Ezequías, que gobernó en Judá, Ezequías mandó a demoler algunos de los altares que se realizaron, e incluso mandó años después, cuando gobernó Josías, también Josías, cuyo nombre significa Dios sana, Josías mandó a demoler sobre todo los altares que había construido Salomón, ¿no? Los que acabé de contar que había construido Salomón, los mandó a demoler el rey Josías. E incluso vemos que más adelante estos ídolos, estos dioses paganos fueron completamente demolidos. Pero aquí quiero señalar lo siguiente, ya para ir cerrando. Lo que termina ocurriendo con el pueblo de Israel por estar adorando todos estos dioses falsos, paganos, que es la verdadera idolatría, estos dioses paganos, falsos, no propiamente la censura de las imágenes. Entonces, lo que quiero señalar acá es cómo el Señor, cuando manda a hacer imágenes, hace esta diferenciación. Por eso hace un rato hablaba del capítulo 25 del Éxodo, cuando el Señor pide que se haga la imagen de los querubines, de los ángeles en el Arca de la Alianza para representar la gloria de Dios. Entonces eso va a tener una significación para propiciar el culto al único Dios verdadero. Pero vemos que en el libro de los Números, también cuando el pueblo estaba en el desierto, y estoy hablando del capítulo 21 de los Números, eran mordidos por serpientes el pueblo de Israel a causa de su pecado. Recordemos que las serpientes generalmente nos están dando esa significación, ¿verdad? La mordedura de la serpiente como una mordedura venenosa, ¿no? Como el pecado allí. Entonces Dios le dice a Moisés que haga la imagen de una serpiente de bronce y la levante para que todo el que vea la imagen quede curado, quede sanado. Atención, el Dios que según prohibió toda imagen, ahora le está diciendo a Moisés que haga una imagen de bronce, de una serpiente de bronce, con un objeto para que todo el que la vea y haya sido mordido por el pecado quede sano de su mordedura, ¿cierto? Entonces vemos que no solo fue la imagen, sino que se le estableció una especie, entre comillas, de poder a la imagen, ¿no? A la imagen. De esto nos va a dar cuenta el libro de la sabiduría, que lastimosamente el canon o los libros o la Biblia de nuestros hermanitos separados eliminaron o mutilaron la Biblia, y el libro de la sabiduría lo echaron por tierra. Pero como sé que no tienen los hermanitos este libro, quisiera leerles textualmente simplemente ese pasaje donde el autor del libro de la sabiduría, escrito unos 150 años antes de Cristo, miren cómo nos hablaba de esta serpiente que había sido erigida en bronce para que el que la viera quedara salvo, y cómo Jesús después nos va a hablar también de esta señal. Atención a lo siguiente, miren lo que dice. Pues tenían un signo de salvación. Está hablando de los que habían sido mordidos por la serpiente. Miren que dice: perecían mordidos por serpientes, por serpientes sinuosas. Tu cólera, le dice a Dios, tu cólera no duró hasta el final. Como escarmiento se vieron molestados por poco tiempo, pues tenían un signo de salvación para recordar los mandamientos de tu ley. Y el que lo miraba se curaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Qué bonito pasaje.
Qué bonito pasaje en ver cómo el pueblo que era mordido por las serpientes, dice el autor, tu misericordia, Señor, no duró para... tu ira no duró para siempre y tu misericordia les dio un signo de salvación. Ojo, un signo de salvación. Esta serpiente, entonces todo el que la miraba quedaba curado. Ojo, no por lo que contemplaba, o sea, no por la serpiente, no por lo que contemplaba, sino por tu gloria, Señor, por ti mismo, que eres la salvación, ¿verdad? Entonces, qué bonito ese pasaje. Y eso es, en este caso, lo que terminaba ocurriendo con esta imagen, la serpiente. El mismo Señor Jesús va a tomar esa imagen y en el capítulo 3 de San Juan, en el verso 14, va a decir el Señor Jesús: así como la serpiente fue levantada en el desierto, fue levantada en lo alto en el desierto, así también el Hijo de Dios va a ser levantado en lo alto, para que todo el que crea en Él se salve. O sea, eso es lo que dice el autor de este libro de la sabiduría, que era un signo de salvación. Esa serpiente estaba prefigurando al mismo Jesús. Entonces, cómo la imagen terminaba llevando al culto del Dios verdadero. Pero pasó algo, y hay que decirlo. Resulta que el pueblo, que estaba siempre mezclado con la idolatría, terminó quemando incienso a esta serpiente y terminó convirtiendo a esta serpiente en un dios extranjero. Terminó asumiendo que la serpiente era Dios, era otro Dios al cual incluso nombre propio le concedieron, porque generalmente los ídolos tienen su propio nombre, le conceden nombre propio a esta serpiente y la empiezan a adorar como Dios y a rendirle culto a esa serpiente. Ese era un tema idolátrico que por eso en épocas de Ezequías rompió, destruyó esa serpiente. Y luego Josías en su época, cuando reina Josías, Josías va también a destruir todos los altares que se habían construido en Jerusalén, los que había construido Salomón. Cuando Josías reina, ya había el pueblo asirio tomado en posesión a la parte norte de Israel, o sea, al reino del norte. Los asirios ya estaban allí. Y además Babilonia también había entrado y tenía conflictos Babilonia con Asiria en la parte norte de Israel. Eso le permitió a Josías no solamente limpiar el reino de Judá, sino extenderse incluso hasta Betel, hasta Samaria, y romper esos altares, esos templos que se habían construido a dioses paganos. Entonces, lo que quiero señalar con estos textos es justamente que la idolatría de la que hablan las escrituras hace referencia a estos dioses con nombres propios que sustituían al único Dios verdadero, ¿okay? Pero que no tiene nada que ver con las imágenes sagradas que desde el mismo Antiguo Testamento vemos que existían, como repito, la imagen que el mismo Dios manda hacer de los querubines en el Arca de la Alianza, en la tienda del encuentro en su momento, la imagen de la serpiente de bronce, las imágenes que Salomón no le mandaron a hacer, ¿no? Salomón, si bien está haciendo una réplica de la tienda del encuentro, incluyó incluso algunas imágenes adicionales en el templo, lo bordó todas las paredes con imágenes de querubines, puso algunas imágenes de león, por ejemplo, que significaba la tribu de Judá, y cada imagen tenía su significación. Y todo esto fue hecho y luego, sin que Dios lo mandara, y luego Dios muestra su complacencia en lo que había hecho Salomón. Pero importante señalar eso, ¿no? Porque algunos dicen, no, porque Dios mandó. No, a Salomón no lo mandaron, pero Salomón no se necesita la inteligencia ni la sabiduría de Salomón. Salomón pudo distinguir entre lo que era una imagen idolátrica de Artastés, de cualquiera de estos dioses falsos o paganos, el dios de los moabitas que citamos ahorita, o el de los amonitas, cualquiera de estos dioses, como Quemos, entre otros. Salomón supo distinguir entre esos dioses paganos y entre una imagen sagrada para poner en el templo, ¿verdad? Y por eso puso en su templo una imagen sagrada, salvo cuando llegó a su ancianidad, que fue que cayó en la idolatría para complacer a sus mujeres. Pero él supo en el templo hacer esto.
Y así entonces vemos finalmente que hay una gran diferencia entre las imágenes idolátricas y las imágenes sagradas. Por eso, cada vez que alguien coge un texto bíblico y encuentra que hay una imagen que apunta, un pasaje que apunta a la idolatría, y habla de estos dioses paganos, mal hace en venir a señalar luego que se encuentra con una imagen en la iglesia de Cristo y dice, fíjate, eso es de lo que habla la Biblia de la idolatría. No. Cuando la imagen, ahora si usted encuentra una imagen en la iglesia, por ejemplo, dedicada a un toro, a un becerro, para adorar al toro, al becerro, entendiendo que ese es nuestro Dios, por supuesto que sería una idolatría. Pues si usted lo que está encontrando es la imagen, como esta imagen que tengo yo al fondo, que no es una imagen distinta, que nos representa el misterio pascual de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, usted lo que está simplemente diciendo, esa es una imagen que me lleva al culto del único Dios verdadero, porque no está representando esta imagen a ningún chivo ni a nadie distinto que a Jesús, y nos está llevando a la adoración de ese Cristo, de ese Jesús, del único Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios de la Iglesia Católica? Cada domingo recitamos nuestro credo diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, creo en el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, el Dios Trino. No hay ningún otro Dios fuera de Él en nuestra Santa Iglesia. Ahora bien, la Iglesia reconoce que hay cristianos que, así como vemos en el capítulo 11 de Hebreos, donde se nos da una lista grande de hombres de fe, ¿verdad? Y por eso nosotros hablamos de los hombres de fe del Antiguo Testamento, que son un ejemplo, pues también sabemos que hay hombres en el Nuevo Testamento que nos han dado ejemplo. Y vemos a Pedro, y vemos a Pablo, y vemos a Matías, también como el primer el reemplazo del apóstol Judas en su momento. Vemos a Esteban, el primer mártir que fue apedreado, que dio testimonio de Jesús. Entonces todo esto nos permite a nosotros sentir un grado de respeto, de admiración, de veneración por estas personas que han cumplido, que han realizado estas, digamos, entregas valerosas y heroicas a la causa de nuestro único Dios, el Señor. Y por eso ahí usted se puede encontrar que hay una imagen de un apóstol del Señor, una imagen que simplemente lo que nos representa esa imagen es el testimonio de fe que vivió y nos debe conducir al único Dios verdadero, alabar a Dios en sus santos, alabar a Dios en sus santos, reconociendo que la fuente de la santidad es el Señor, no es otra cosa. Imágenes de María Santísima, no estamos pidiendo la imagen de Artastés, ni la imagen de una diosa para nosotros, no, la imagen de María, la mamá de Jesús, del único Dios verdadero. Ahora que un día tengamos una imagen de María y digamos, esta es la diosa del mundo, pues otra cosa sería, ¿no? La idolatría. Lo que terminó pasando también incluso en el Vaticano recién con esta imagen idolátrica de la Pachamama que logró colarse. Entonces claramente incluso un católico tomó de inmediato esa imagen y la arrojó a un río porque era una imagen idolátrica. Y la Iglesia Católica sabe muy bien, perfectamente, que es una imagen idolátrica y que es una imagen sagrada. Entonces, esto es simplemente pues lo que queríamos compartir hoy, como para entender. Vemos, por ejemplo, las procesiones en la iglesia, ¿verdad? Cuando a veces vemos y dicen, no, es que llevan una imagen, porque también habla de que llevan en los hombros las imágenes. Claro, las imágenes idolátricas también la tenían el pueblo antiguo, pero también el pueblo antiguo llevaba entre sus hombros el arca de la alianza con los querubines y se paseaban, digamos, con el arca de la alianza y con los querubines, y de ahí la iglesia toma esta señal también para llevar imágenes con una significación. No es para decir que esa imagen que se lleva en los hombros es otro Dios o nuestro Dios. No, nuestro Dios es el único Dios verdadero, Yahvé, el Creador, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, única y exclusivamente. Pero fíjense lo que ocurría, es que cuando no se conoce la historia, entonces simplemente se despotrica sin sentido y sin causa. Pero vemos cómo antes los reyes y los atletas, los reyes ante cada conquista, por ejemplo, eran llevados en hombros hasta su lugar o su morada final o donde iban a descansar por el pueblo, ¿no? Aclamando y alabando esa gloria que había adquirido ese rey. O cuando el atleta ganaba una carrera, una competencia, el atleta era llevado en los hombros hasta su domicilio y todos lo iban aclamando. Ahora cuánto más cuando el mártir que ha ganado la corona de la salvación,
el mártir que era muerto en el circo romano, por ejemplo, sus hermanos tomaban su cuerpo y lo llevaban hasta las catacumbas donde finalmente eran depositados sus restos y lo llevaban en hombros como victorioso. Como victorioso. Entonces la iglesia lo que quería señalar era eso, cómo nos sirve de ejemplo esa persona que ha dado la vida por Cristo para que nosotros entendamos que la vida se debe dar por Cristo, el único Dios verdadero, Cristo. Pero esa persona nos da testimonio de Cristo y por eso se alzaba en hombros a esa persona para que sirviera de ejemplo al resto. Pues bien, hoy día no podemos llevar el cadáver de una persona en los hombros y mostrarle al mundo que fue una persona que dio testimonio de Cristo. Entonces su imagen, la imagen de esa persona, se lleva en una procesión para simplemente significar, miren a esta persona, el ejemplo que fue ella en vida, miren a un Francisco de Asís todo lo que hizo, cómo se entregó por la causa de los pobres y demás. Esto es una muestra de que Cristo, habitando profundamente en una persona, puede hacerlo santo y nos puede hacer santo a todos. Entonces tiene una significación. Cuando uno mira, por ejemplo, en las catacumbas de Priscilia, encontramos una imagen de María Santísima. Pintada, algunos dicen incluso que por Lucas el apóstol, por Lucas el escritor de hecho de los apóstoles, el escritor del evangelio, Lucas el evangelista. Entonces como incluso en las mismas catacumbas vemos muchas representaciones y muchos gráficos precisamente contándonos pasajes del evangelio. El mismo padre del protestantismo, Martín Lutero, llegó a señalar que las imágenes eran el evangelio de los pobres. Y es que en efecto muchas veces una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí me acompaña una imagen en la que se encuentra toda la historia de la salvación explicada, desde la creación, ¿verdad? La creación, el pecado del hombre, la encarnación del Señor, nos narra su misterio pascual, la crucifixión, Jesús crucificado pero vivo, por eso la resurrección, la ascensión al cielo, su glorificación. Todo está contado en una imagencita. En una pequeña imagen está toda la historia de la salvación contándose. Esa imagen, ¿a dónde me lleva? Esa imagen me lleva única y exclusivamente a la adoración del único Dios verdadero. No me va a llevar a adorar un ídolo, no, a un Dios falso. Al contrario, me está enseñando que el único Dios verdadero es Cristo el Señor y que su Padre lo envió por amor a nosotros, ¿verdad? Cuando vemos un crucifijo, en el crucifijo está claro que se nos está mostrando la mayor muestra de amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Decía el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo nos dice con toda claridad que él nos mostró, le dice Gálatas estúpido, Gálatas, perdón la palabra, pero es la que usa Pablo, ¿no? Gálatas estúpido, en otro Biblia dice Gálatas insensato. ¿No les mostré acaso a Cristo y a este crucificado como si lo estuvieran viendo? Como si lo estuvieran viendo. Entonces hay muchos enemigos de la cruz. Pero, ¿qué nos muestra un crucifijo? Un crucifijo nos está mostrando el amor y la grande prueba de amor de Dios por los hombres. Eso nos muestra un crucifijo y nos debe llevar a la adoración del único Dios verdadero. Claro, en el momento en que un católico tome una imagen de nuestra Madre Santa María y la imagen para él, María, sea Dios y adore la imagen como Dios, eso sería idolatría, sin duda, ¿no? Pero eso no es la enseñanza ni la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? La enseñanza de la doctrina de la Iglesia está claro que las imágenes sagradas nos propician el culto al único Dios verdadero. Con eso terminamos, era la idea hoy para simplemente compartir esta diferencia entre una imagen sagrada y una imagen idolátrica. Muchas gracias a todos.